Buenas noches, mis queridos amigos. Buenas noches, mis amados espectadores. El programa de hoy contará y revelará secretos, misterios sobre la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Ayer fue el cumpleaños de Jesucristo. Nació el 21 de agosto del año 7 a.C., al mediodía. María dio a luz a su primogénito. Ha pasado muchísimo tiempo, han ocurrido numerosos acontecimientos desde entonces. Se han creado muchas corrientes religiosas, algunas estructuras religiosas y espirituales que siempre, casi siempre, especialmente en el cristianismo, pero no solo en cristianismo, hablan de la vida de Jesucristo, relatan sobre esta personalidad. Y un poco esos relatos tienen algo en común entre sí, pero también tienen diferencias. Sin embargo, como saben, siempre en todas las historias y cuentos existe una verdad, una realidad, una verdad que se oculta a la humanidad. Hoy intentaré contarles las razones por las cuales se esconde la verdad de la humanidad. Porque existe información. La información está allí, está disponible para aquellas personas que quieran comprender la vida y las enseñanzas de Jesucristo, que quieran responder a las múltiples preguntas que surgen, especialmente entre los cristianos, que intentan estudiar su naturaleza, su vida y que incluso toman como ejemplo su vida para dirigirse hacia donde Él invitaba a todos. Hoy, por supuesto, intentaré no solo contarles esos misterios, esos secretos, sino también quiero responder a muchas de sus preguntas. Por lo tanto, desde ahora mismo, si tienen preguntas relacionadas con la vida y las enseñanzas de Jesucristo, pregúntenlas, plantéenlas, y hoy trataré de contarles todo lo que está oculto al ser humano, a las personas comunes. Amigos míos, ha pasado muchísimo tiempo desde que Jesús vivió en este planeta. Su vida estuvo marcada por el servicio, donde Jesús, sin pasar por alto a las personas, se esforzaba por despertar sus almas. Con sus enseñanzas se revelaba el conocimiento a la humanidad. Cuando Jesús vino a la tierra tenía tres tareas muy importantes. La primera tarea, vivir una vida humana. La segunda tarea, revelar la verdadera naturaleza del Creador. Y la tercera tarea, vencer a Lucifer. Pero en aquel periodo, cuando nació en la Tierra, en el año 7 a.C., este planeta todavía estaba bajo el dominio de una comisión planetaria caída, que posteriormente él eliminó al vencer a Lucifer. Pero aquí quedaron sus descendientes, su prole en muchos países, especialmente entre la raza blanca. Hoy les contaré mucho al respecto y me gustaría mucho que no saquen conclusiones apresuradas, especialmente aquellos que asisten a la iglesia, aquellos que oran a Cristo a su manera, aquellos que consideran que lo que saben de Cristo es la verdad y la realidad. Bueno, supongo que somos personas adultas y entendemos que no podría haber solo uno o dos libros en el planeta que hablaran sobre la vida de Jesucristo. Eso no sería verdad. Pero también existe mucha literatura falsa, engañosa, que a su manera desvía a las personas de comprender la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Y entendemos que esto también se hace deliberadamente. Entonces, amigos míos, Jesucristo vino a este planeta como un niño humano común, donde su padre terrenal también era José, un hombre de la tierra, pero Jesús tenía una naturaleza dual. Por un lado, era humano, fue concebido como humano, nació, creció e incluso murió como humano. Eso constituía su primera tarea, su misión principal. Detengámonos un poco en esta tarea. ¿Por qué eligió precisamente esta vida? Bueno, hay muchas razones para ello. La primera razón es que los habitantes de este planeta, las personas, tienen en su potencial un estatus espiritual muy elevado,
tienen un alma y esta alma tiene un nivel muy alto de categoría. Los habitantes de este planeta son espíritus de sexta categoría. El mismo creador paradisíaco es un espíritu de séptima categoría, el nivel más alto del estado espiritual. Los humanos están solo un escalón por debajo del creador paradisíaco. Esto significa que en estas personas que viven en este planeta, aunque proceden de un estado animal, hay un estado espiritual divino superior, que en el proceso de evolución y desarrollo de estas personas permitirá que regresen a su recurso natural, a Dios, al yo superior, a la morada paradisíaca, a la mente suprema, para convertirse ellos mismos en esa perfección, creando en sí mismos el estado supremo de espiritualidad y energía de la mente suprema, es decir, volverse prácticamente semejantes a la mente suprema, al creador paradisíaco. El arcángel Miguel entendía esto, pero también comprendía otra cosa. Primero, en este periodo, en el planeta había una rebelión y este planeta se había vuelto caído. Había adoptado la filosofía de Lucifer. Caligastia y Delegastia, príncipes planetarios de aquel tiempo, proclamaron la era caligastiana. Ellos mantenían a la humanidad bajo temor, ignorancia y esclavitud en una especie de limitación y, por así decirlo, en tormento. Es decir, no permitían que las personas crecieran y se desarrollaran. Además, las circunstancias mismas de aquella época no ofrecían amplias oportunidades como las que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque la energía del planeta estaba completamente subordinada a los seres caídos. Se podría decir que el Espíritu de Dios, la energía de la cual todo está compuesto, estaba bajo el completo control de estos seres caídos. Y por supuesto, seres como los ajustadores de pensamiento o la voz de Dios rara vez se comunicaban con la humanidad, aunque en aquel tiempo la humanidad era muy devota y religiosa. Había muchas religiones, muchas corrientes diferentes en esencia como ahora, pero no había desarrollo espiritual ni progreso para mejorar la vida de la humanidad de esa época, porque estaba bajo el yugo y el control de seres caídos. El arcángel Miguel entendía esto, pero también comprendía otra cosa, que manifestarse como el arcángel Miguel no proporcionaría la comprensión necesaria al ser humano salvaje, quizás incluso ignorante y poco educado de aquella época. No les permitiría entender cómo desarrollarse y evolucionar, cómo paso a paso revelar en sí mismos la naturaleza de Dios y regresar al origen de todo. Las personas no sabían, el conocimiento estaba oculto, escondido, la ignorancia, la brutalidad y los gobernantes que estaban completamente subordinados al sistema de Caligastia y Lucifer no tenían interés en el desarrollo de las personas comunes. El arcángel Miguel comprendía que solo viviendo una vida humana, primero podría entender mejor a las personas de este planeta y segundo podría mostrarles el camino, darles reglas, ser visible. Porque el arcángel Miguel, una personalidad luminosa hecha de luz, con una naturaleza divina de hijo del paraíso, no podía manifestarse aquí entre las personas comunes, y las personas ni siquiera podrían verlo con sus ojos, ya que la visión humana está limitada incluso ahora, y más aún en aquel tiempo. Por eso, una de las reglas que eligió el propio arcángel Miguel fue vivir una vida humana como un hombre común, convertirse en maestro y como maestro ofrecer conocimiento, desarrollar a las personas y explicar qué pasos tomar para descubrir su verdadera naturaleza, para elevarse un peldaño más y al dejar este planeta evolucionar hacia mundos más hermosos de cultura espiritual. De este modo, gradualmente, paso a paso, heredar la vida eterna en los mundos moradas, regresar a la morada paradisíaca, de donde salieron todas las almas humanas. Pero el arcángel Miguel entendía que el alma solo podría
regresar al paraíso en estado de perfección completamente desarrollado. Comprendía que la vida humana es maravillosa, es buena, pero también sabía cuántas religiones y diferentes confesiones religiosas había en ese tiempo en el planeta. Muchos veneraban a Moisés. Muchas religiones que ya casi se habían formado en ese tiempo tenían sus raíces en Melquisedec. Melquisedec vino a este planeta 1943 años antes de la llegada de Jesús. Él enseñó a las personas, preparó a maestros y los envió por todo el planeta para que crearan sus propias corrientes espirituales y se ocuparan también del desarrollo de la humanidad. Ese proceso desde entonces prácticamente ha pasado por muchos cambios y esas religiones quedaron subordinadas a los seres caídos. Por supuesto, lo que enseñaba Melquisedec, ese conocimiento sobre el Dios universal, Padre que transmitía, ya estaba en parte perdido. Y todas esas religiones fueron alteradas, mezcladas con la información de los seres caídos que sometieron bajo su dominio todas las corrientes religiosas. Para las personas antiguas era difícil. El arcángel Miguel entendía esto, comprendía que una de las tareas más importantes era revelar la verdadera naturaleza del Creador. Él lo sabía. Y en la segunda etapa de su vida, cuando ya había crecido, cuando ya entendía y sentía sus aspectos espirituales y estados, nunca pasó por alto a ninguna persona. Se esforzaba al ver las almas de las personas por despertar en ellas a Dios, por inspirarlas a conocerse a sí mismas, a descubrir su naturaleza divina. De esta manera, revelar esta naturaleza y despertar a la persona misma guiaba a las personas hacia el autoconocimiento, el desarrollo, la superación personal y las llamaba a seguir el camino hacia el reino de los cielos del que hablaba Cristo. Amigos míos, ¿por qué Cristo? ¿Por qué acabo de decir Cristo y no el arcángel Miguel? El arcángel Miguel era el soberano del universo y en principio ya estaba preparándose para gobernarlo plenamente, porque la vida en este planeta fue su séptima y última dedicación, después de la cual debía ser reconocido como el gobernante absoluto. Sin embargo, el arcángel Miguel, viviendo la vida de un hombre común, como Yeshua ben Yosef, Jesucristo, en su obra, en su potencial de autodesarrollo y de desarrollo de la humanidad, siempre se esforzó por revelar la verdadera verdad sobre Dios, el Creador, porque las personas de aquella época estaban muy atemorizadas, incluso ahora están muy asustadas. En las iglesias escuchamos que una persona debe ser temerosa de Dios, es decir, debe temerle a Dios. En esos tiempos era mucho peor. Las personas creían que al sacrificar sus ovejas, cabras y derramar sangre en los templos donde rezaban a Dios, eso era agradable para Dios. Es decir, los sacrificios introducidos por Moisés eran bien recibidos. Y todavía existen ciertas corrientes judías que siguen sacrificando sangre, incluso sangre humana. Todo eso ha quedado desde aquellos tiempos, amigos míos, en un estado subdesarrollado, aunque ya han pasado tantos años. El arcángel Miguel entendía que las personas necesitaban conocimiento correcto y verdadero. Las personas debían comprender, al menos tocar un poco la naturaleza del Padre Creador. Por eso la segunda tarea era revelar la verdadera naturaleza de Dios, el Padre paradisíaco, el Creador. Y por supuesto, él entendía que el planeta, al igual que el sistema local en ese tiempo, estaba gobernado por la hermandad planetaria caída, los príncipes planetarios caídos. En ese tiempo, Caligastia todavía tenía el estatus del príncipe planetario. Jesús comprendía que para vencer a esa hermandad caída, a estos seres que hasta el día de hoy, amigos míos, gobiernan la humanidad y causan todo lo que sucede actualmente en el planeta, en la base de todo están precisamente ellos, seres caídos alienígenas, como yo los llamo. Son ellos quienes perpetúan toda esta locura. Y ellos están muy interesados en que ustedes se confundan con este conocimiento, en que no conozcan la verdad sobre Cristo, en que no sigan sus pasos ni realicen sus procesos, que no
creen en sus vidas que no sigan sus mandamientos y sus enseñanzas que dejó para la humanidad. Además, estos seres alienígenas quieren destruir el conocimiento sobre Cristo, incluyendo el cristianismo y los cristianos. Esa es una de sus tareas. ¿Por qué, amigos míos? Porque el futuro está en manos de estas personas, justamente de aquellas que comprenden la vida de Cristo, que aplican en sus vidas las reglas de vida de Cristo. Son las personas del futuro, las personas que heredarán un nuevo mundo y una nueva vida. Estos seres alienígenas caídos lo entienden, lo saben claramente. Ellos ven el futuro que, por cierto, han tomado bajo su control y ya han calculado sus vidas hasta el año 2030, 2032, 2034. Me desvío un poco del tema, amigos míos. Me gustaría mucho que se adentraran en el estudio de la vida de Jesucristo. El libro Urantia, capítulo 4, explica esto con gran detalle. Sin embargo, hoy quiero contarles y centrarme en aquello que no está escrito en Urantia, darles la información que está oculta a la humanidad y que tampoco se refleja en Urantia. Les diré por qué. Sí, es un gran libro, un libro sagrado, pero está escrito, dictado en inglés. El idioma inglés es muy limitado, comprimido, restringido y estrecho, amigos míos. Es un idioma para personas de enfoque estrecho. Todo está patas arriba. Por eso, claro, cuando tradujeron este libro, se perdieron muchas cosas. Y hoy quiero hacer énfasis en esto. Primero quiero destacar que Jesús no era esa figura rígida, fría y despiadada, una personalidad que no comprendía a las personas. No, al contrario, Jesús podría llorar cuando murió Lázaro, al que resucitó, por cierto, por voluntad de Dios. Realmente, amigos míos, lloró. Estaba frente al sepulcro de Lázaro y lloró por lo que había ocurrido, por lo que había pasado. Cuando Jesús ya se preparaba para su ministerio y nadie de su familia vino a despedirlo porque las relaciones con su familia no eran del todo correctas o buenas. Su madre y su familia no entendían del todo a su primogénito. Por eso también lloró cuando nadie vino a verlo. Entonces los apóstoles invitaron a su hermana menor, quien siempre compartió su visión de vida, su posición en la vida como hermano mayor. Ella llegó, lo acompañó y bendijo a su hermano en el gran camino del servicio. Por eso Jesús era una persona muy sensible, muy perceptiva. Tenía una naturaleza extremadamente refinada. Sí, era un excelente vidente. Él veía las almas de las personas, veía sus pensamientos. Por lo tanto, al acercarse a cada persona, siempre buscaba un enfoque único para cada uno. Entendía la naturaleza humana. Sabía que cada persona era al mismo tiempo similar a los demás e irrepetible. Por eso elegía cuidadosamente las frases y palabras adecuadas. A veces sus acciones desconcentraban a las personas comunes. Por ejemplo, cuando alguien estaba enfadado, Jesús se acercaba, le daba una palmada en el hombro y decía: «Buen hombre, déjame dirigirme a ti». Esto confundía profundamente a una persona agresiva o enojada que estaba mostrando toda su ira y hostilidad. Sin embargo, Jesús siempre encontraba un enfoque para cada persona, pero también tuvo muchos enemigos. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, en esa época los príncipes planetarios caídos gobernaban el planeta. Los líderes, como los romanos y los judíos que gobernaban entonces el pueblo judío y a otros pueblos, eran descendientes de esos seres caídos. De hecho, incluso ahora están subordinados a esos seres alienígenas caídos. Y muchos no pueden hacer nada al respecto, no pueden oponerse. Lo mismo ocurría en aquel entonces. Por eso Jesús tenía tantos enemigos. Los gobernantes temían a Jesús, temían su poder, veían su luz, su conocimiento inmenso, su amor, sabían cuánto lo seguían las personas. Incluso hoy en día hay temor hacia personas como yo que lideran a otros.
iluminan, expanden la conciencia, abren el intelecto y las capacidades del alma humana, porque entienden que esas personas se vuelven más inteligentes, se desarrollan, se vuelven más conscientes. Esto mismo ocurría en los tiempos de Jesús. Los gobernantes temían a Cristo y los conocimientos que Él impartía. Sabían que la humanidad podía liberarse de su control y rebelarse contra ellos y su sistema caído. Incluso hoy temen eso. Amigos míos, en aquella época Jesús enfrentó enormes dificultades. Fue extremadamente difícil para él porque debía transmitir conocimientos, llenar el mundo con amor para las personas que lo seguían y darles ciertas doctrinas, enseñanzas, reglas correctas de vida que pudieran llevar a las personas hacia los mundos morada, hacia una vida futura, eterna, más desarrollada y perfecta. ¿En qué consistía la enseñanza de Jesús? Mucha gente no puede entender esta cuestión. Como ya mencioné, el capítulo 4 del libro Urantia puede responder a muchas de estas preguntas, pero quiero destacar lo siguiente. Todo el conocimiento que él transmitía estaba basado en el amor. Por supuesto, los conocimientos que Jesús impartía eran grandiosos y secretos. Explicarle a una persona común con palabras simples, digamos, no del todo precisas, esos estados elevados sobre los que se le preguntaba a Jesús, era extremadamente difícil. Por lo tanto, aquello de lo que hablo con mis estudiantes y lo que describe Urantia, aunque esta obra hizo un esfuerzo y sus traductores intentaron interpretar los conocimientos de Jesús de aquella época y adaptarlos a un lenguaje más moderno. Trabajaron arduamente, pero aún así, amigos míos, sigue siendo algo extremadamente difícil. Les hablo desde mi propia experiencia. Cuando comparto estas enseñanzas con mis estudiantes, también me resulta muy complicado transmitir en un lenguaje humano ordinario las materias más elevadas, los estados superiores de la vida espiritual, de los seres espirituales y de su existencia en estos mundos. Es realmente complicado porque muchas de estas realidades no existen en este planeta. Muchos procesos simplemente no están presentes aquí. Además, la conciencia de muchas personas se encuentra en un estado muy limitado y rígido. Explicar un estado superior a una conciencia así es prácticamente imposible. Esto también fue un desafío para Jesús, el arcángel Miguel. El intelecto humano en esa época era limitado, su conciencia poco desarrollada. Las personas temían a Dios, temían al Creador, incluso evitaban preguntar o saber algo sobre Él, su reino, sus mundos o sus seres altamente desarrollados. Las personas estaban aterrorizadas, no se atrevían a hacer preguntas. Por ejemplo, si en la iglesia de hoy preguntan cómo resucitó Jesús a Lázaro, cómo caminó sobre el agua, aunque esto último, según los textos, no ocurrió. Eso es un engaño. Jesús no caminó sobre el agua. La cuestión de su vida estaba en vivir una existencia humana común. O, por ejemplo, si preguntaran cómo fue concebido Jesús sin un padre, cómo recibió el óvulo de María de material genético necesario para formar un cuerpo biológico. Si hicieran esa pregunta a un sacerdote, ya pueden imaginar cuál sería su respuesta. Hasta el día de hoy persisten muchas mentiras y falsedades al respecto. De hecho, un óvulo solo puede ser fertilizado incluso con fertilización artificial mediante un espermatozoide. Así fue concebido Jesús, pero este hecho se oculta. ¿Por qué lo ocultan? El sistema caído que controla a las religiones y a los seres humanos bajo su influencia quiere mantener a la humanidad alejada de la idea de que ustedes también tienen una naturaleza similar a la de Jesús, una naturaleza humana con potencial para desarrollarse y descubrir su divinidad. Jesús dejó conocimiento, dejó caminos, dejó oportunidades para que las personas comunes y corrientes descubrieran su naturaleza divina.
Pero para que ni siquiera en sus pensamientos consideren esta posibilidad, les inculcaron la idea de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, mientras que ustedes, los humanos, fueron concebidos de manera pecaminosa. De esta manera establecieron una clara división, pero no es una verdad, amigos míos. Jesús fue concebido de la misma manera que todos nosotros, exactamente igual. No crean en estas falsedades, porque la primera tarea de Jesús era vivir una vida humana. Incluso si activamos nuestra conciencia, nuestra razón, y suponemos que el Espíritu Santo fertilizó a María, aunque efectivamente lo hizo, déjenme explicarles esto, aún así era necesaria una programación masculina, una ADN masculina. Una sola célula, un principio femenino, no puede por sí sola crear, dar la vida sin un principio masculino. Esto es imposible según las leyes de la biología. Si no hubiera un espermatozoide humano, entonces el óvulo necesitaría ser fertilizado por un material genético de otra fuente, como un ser no terrestre, cuya estructura cromosómica fuera compatible. Esto lo explico con términos actuales. De hecho, este tipo de experimentos han estado ocurriendo en la Tierra desde hace mucho tiempo, incluso desde la década de 1970. Seres no terrestres han estado intentando usar óvulos humanos para crear sus propios tipos de seres. Pero no quiero desviarme demasiado. El punto clave aquí, amigos míos, es que no es posible fertilizar un óvulo sin un espermatozoide. ¿Por qué entonces se habla del Espíritu Santo? Resulta que para que un óvulo sea fertilizado por un espermatozoide, ambos necesitan contener una alta concentración de energía divina, energía del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo, también conocida como energía de la vida o energía de la Madre Cósmica, la que vivifica y potencia el espermatozoide. Por lo tanto, todos nosotros, sin excepción, somos concebidos por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, también conocido como energía de la vida o la energía de la divina protectora o la energía del Creador, no estuviera presente en los óvulos y espermatozoides que originan la vida simplemente no existiría. Nosotros no estaríamos aquí en esta tierra. El ser humano se compone de dos elementos, yin y yang, masculino y femenino, luz y sombra. La dualidad está presente en todo el cosmos. Por eso, cada uno de nosotros necesita una programación completa para reproducir y desarrollar la vida. Amigos míos, quiero destacar algo importante. Jesucristo vivió entre las personas como un ser humano común hasta el momento de su unión con el ajustador de pensamiento. Voy a hablar más sobre este tema más adelante. Antes de esa unión, antes de su espiritualización y divinización, antes de la manifestación completa de su naturaleza como el arcángel Miguel, algo que ocurrió durante su bautismo, Jesús vivió como una persona común. Esto era parte de su misión. Durante este tiempo Jesús viajaba mucho, visitaba diferentes lugares, estudiaba diversas religiones, creencias y sistemas de pensamiento. Quería entender en qué creían las personas, qué caminos seguían y hacia dónde esos caminos los llevan. Estudiaba profundamente la naturaleza humana, viviendo entre ellos como un hombre común. Lo llamaban de diferentes maneras, lo llamaban escriba, lo llamaban intérprete y lo nombraban de otras formas. Muchas personas, por supuesto, no comprendían a esta extraordinaria personalidad. Él comenzó los procesos de sanación porque sentía en sí mismo su naturaleza divina, su espíritu superior, es decir, su naturaleza elevada. Sí, en cierta medida era diferente de los demás, es decir, de las personas de su misma edad. También se diferenciaba mucho de los niños y de sus propios hermanos y hermanas. A veces María pensaba que algo no estaba bien con la mente de Jesús, porque muy a menudo, especialmente
Después de la muerte de su padre, él se mostraba retraído, melancólico, se aislaba frecuentemente. Cuando hablaba con María, decía, estuve conversando con mi padre. Ella no podía entender con qué padre. Su padre terrenal ya había fallecido. Y Jesús le explicaba, tengo un Padre celestial que me guía y me orienta. Pero María lo miraba sin comprender nada. A Jesús le resultaba muy difícil en su propia familia, porque María esperaba el cumplimiento de la profecía de Gabriel. Ella esperaba eso. Pensaba que Jesús sería el rey de los judíos y que liberaría al pueblo judío del yugo romano, que en ese tiempo había conquistado la mitad del mundo y gobernaba también el pueblo judío. Por supuesto, María deseaba lo mejor, lo más alto para su hijo, pero no comprendía en absoluto su verdadera naturaleza. Jesús tampoco entendía completamente su propia naturaleza hasta su unión con el ajustador del pensamiento. Él sentía al ajustador, conversaba con él. Este era su guía, su orientador. Por eso Jesús rezaba constantemente, rezaba en un estado meditativo, hablaba con el ajustador, entendía cómo trabajar con las energías. En ese periodo estaba siendo instruido porque Jesús también se dedicaba a su propio desarrollo y a prepararse para su enseñanza. Esto es algo que Urantia menciona poco, pero yo tengo conocimiento de que Jesús trabajó intensamente en sí mismo, practicando mucho, esforzándose por entender y revelar su propia naturaleza. Y así fue que, amigos míos, cuando ocurrió la unión con el ajustador, tuvo lugar el momento de su bautismo. En ese periodo Jesús debía aislarse porque fue cuando se manifestó la verdadera naturaleza del arcángel Miguel. En el monte Hermón, Jesús conversó con sus hermanos cósmicos, con sus ayudantes, con su hijo Gabriel y su hermano Emmanuel, y quien dejó el cuidado de su universo. Ellos le informaron sobre todo lo que ocurría en su universo. En ese periodo Jesús, ya consciente de su naturaleza como el arcángel Miguel y recordando las tareas con las que había venido al momento de su encarnación, comprendió que debía construir una nueva posición de vida entre las personas. Aunque interiormente sentía y entendía su poder como el arcángel Miguel, decidió seguir viviendo una vida humana común entre las personas y suprimir la manifestación de sus estados superiores como el arcángel Miguel. Después de 40 días y noches, lo que puede describirse como su transformación interna, se acostumbró a su nuevo estado. Cuando bajó del monte Hermón, muchos notaron un cambio en Cristo. Se mostró más alegre, más feliz, sonriente, bromista, pero también internamente más fuerte y seguro de sí mismo. Él construyó toda su postura de vida y se dedicó a prepararse para sus 4 años de ministerio. Reunió un equipo, lo entrenó y esperó el momento adecuado para comenzar su misión. Es decir, el momento correcto debía llegar para que pudiera iniciar su proceso de servicio. ¿Cómo empezó su ministerio? Muchos critican que Jesús no aceptaba dinero, diciendo que simplemente transmitía conocimientos sin pedir nada a cambio. Pero, amigos míos, el sistema de trabajo de Jesús estaba perfectamente organizado. Los 12 apóstoles, cada uno de ellos tenía una tarea específica. Mateo se encargaba de recolectar fondos, es decir, el dinero para el equipo de Jesús. Judas Iscariote, quien más tarde se convirtió en traidor, llevaba el dinero en su bolsa. Andrés, el primer llamado, daba instrucciones sobre a qué familias y para qué necesidades se destinaban los recursos recolectados por el equipo. Siempre había dinero suficiente.
En algunas ocasiones, cuando los recursos se agotaban, pescaban, vendían el pescado y utilizaban ese dinero para sostener y apoyar al grupo. Pero nunca les faltó comida. Jesús siempre vestía ropas de calidad, no harapos como los que muestran en las películas sobre Cristo. Es una vergüenza, amigos míos, como algunos directores representan a Cristo en ropa raída. Él no vestía de esa manera. Jesús llevaba ropa que simbolizaba realeza. Siempre estaba limpio, sus pies estaban ungidos con aceites aromáticos, fragancias que en ese tiempo eran como lo que hoy llamamos perfumes. Siempre estaba bien cuidado, impecable, desprendía una fragancia agradable y vestía ropa limpia. Él era un ejemplo, se refería a sí mismo como rey, aunque su reino no era terrenal, sino celestial. Así es como se describía, como rey, y en verdad lo era, porque era el gobernante del universo. ¿Cómo podían las personas de esa época comprender la idea de un gobernante del universo? No podían, pero un rey, eso sí podían entenderlo. Por eso Jesús usaba esa palabra para describirse. Siempre había dinero en el equipo. Miren cómo estaba organizada su labor. Las personas se reunían y Tomás, el conocido como el incrédulo, siempre iba adelante, determinado dónde se establecería el campamento y hacia dónde se dirigían los servidores. Cada miembro del equipo tenía sus tareas asignadas y cada uno se encargaba de cumplirlas. Tomás tenía la responsabilidad de informar y reunir a las personas. Las multitudes se congregaban en las colinas y en el campamento siempre se compraba comida. Había un apóstol específico encargado de adquirir alimentos y suministros. Venía gente de todo tipo. A los pobres el equipo los alimentaba. Siempre se aseguraban de que hubiera comida suficiente para dar de comer a los necesitados en esas colinas. Las personas ricas, aquellas que tenían medios, pagaban por el trabajo de Jesús. Mateo, por su parte, recorría el lugar recogiendo donaciones de estas personas. Es decir, la gente financiaba el trabajo de Jesús. Así estaba organizada su labor. ¿Se han preguntado alguna vez cómo vivían estas personas? 12 hombres, 12 apóstoles, más Jesús, 13 en total. ¿Cómo vivían sus familias, sus esposas, a sus hijos, a quienes estos hombres dejaron atrás? ¿Qué comía el equipo? Díganme, ¿cómo podrían alimentar a otros pobres y ayudar a los necesitados si el trabajo de Jesús no hubiera sido recompensado? Ellos no tenían patrocinadores ni mecenas, dependían de las donaciones de la gente. Mateo, a quien despreciaban porque era recaudador de impuestos, era frecuentemente criticado. Le decían a Jesús, ¿cómo puede estar en tu equipo alguien que recoge tributos de otras personas? Pero muchas veces, amigos míos, Mateo sacaba dinero de su propio bolsillo y lo ponía en la caja común para que nunca faltara nada. Amigos míos, hay mucha mentira y engaño en torno a la vida y las enseñanzas de Cristo. Muchos comercian con su nombre y lo utilizan para sus propios fines. Muchos han distorsionado el conocimiento y la verdad que Él dejó en la tierra. Hoy ya les he mencionado a varios de ellos. La vida de Jesucristo podría no haber terminado a los 36 años y medio. Sí, vivió 36 años y medio. Fue crucificado el 7 de abril del año 30 de nuestra era. Así fue crucificado según nuestro calendario. Quiero decirles que él tenía la intención de vivir mucho más tiempo aquí y nadie quería su crucifixión. Muchas personas preguntan cómo es posible que el Creador permitiera la crucifixión de Jesús. ¿Cómo pudo permitirlo? ¿Por qué no lo evitó? Amigos míos, escúchenme bien. Cuando Jesús aceptó su misión, se le asignó un equipo de numerosos seres espirituales altamente desarrollados cuya tarea era proteger al arcángel Miguel. Pero él negó. Dijo, me niego, me protegeré y cuidaré de mi vida por mí mismo. No fue imprudente, digamos, siempre fue muy cuidadoso con sus decisiones, sus palabras y sus acciones, pero quería, comprendiendo su fuerza y su poder, vivir una vida, digamos,
humana verdadera y mostrar a las personas cómo un hombre puede protegerse a sí mismo. Esto era importante para él. El Creador no deseaba la crucifixión de Jesús, pero tampoco podía evitarlo. ¿Por qué? Muchos me hacen esta pregunta. ¿Por qué el Creador, cuya naturaleza Jesús revelaba, ama a todos por igual, ama a Jesús y también los ama a ustedes? Incluso amaba a aquellas personas que en esa plaza gritaban crucifiquen a Jesús. Ama a todos por igual. Si el Creador hubiera intervenido y prohibido la crucifixión, habría castigado a esas personas que deseaban su muerte. Esto habría violado la ley del libre albedrío y el derecho de elección, ¿entienden? El Creador habría protegido a uno, pero castigado a otros. Y entonces solo habría habido lugar para el castigo, lo que podría haber provocado una revuelta total si eso hubiera sucedido. Jesús no deseaba esto. Jesús siempre estuvo al margen de la política, siempre. Entendía perfectamente cómo funcionaba la política, pero no se involucraba en esos procesos. Jesús sabía el servicio de quienes estaba en la política. Él lo comprendía, pero no participaba en estos asuntos. No representaba ninguna amenaza para los políticos, absolutamente ninguno. Sin embargo, los políticos le temían. Amigos míos, el Creador permitió que ocurriera lo que pasó. El Creador permitió que el Cristo bebiera el cáliz hasta el final, pero el Creador sabía que Él se sentaría a la derecha del Padre y se convertiría en el gobernante absoluto de su propio universo. Sabía cuál era la recompensa de Cristo. Y el Padre, con una mirada apenada, observaba lo que esas criaturas locales, esos seres primitivos, hacían a esta grandiosa personalidad. Todos observaban, todos lloraban, pero nadie tenía derecho a intervenir. Solo podían mirar. Y saben, amigos míos, aún hoy me sorprende la crueldad humana. Nada ha cambiado en 2000 años. Nada. La misma crueldad sigue presente en las almas de muchas personas. En estos 2000 años, las personas no han logrado elevarse a un nivel superior, no han avanzado hacia un peldaño más alto. Por eso lo que está sucediendo en el planeta ahora es inevitable. El planeta necesita purificarse, no puede continuar viviendo de esta manera. Los seres espirituales altamente desarrollados han estado observándolos durante 2000 años. Esperaban que las personas cambiaran, esperaban que buscaran la verdad, esperaban que las personas se convirtieran en verdaderos humanos y no en entidades egoístas, ansiosas de dinero, poder y riqueza. Han esperado mucho tiempo. Y ahora el planeta está experimentando cambios muy serios. La humanidad está atravesando un salto cuántico, una transición cuántica, en la que solo vivirán aquellas almas que han despertado, cuyos corazones están llenos de amor y cuya conciencia está repleta de verdad, honor y principios morales. Solo estas personas tendrán la oportunidad de continuar viviendo. Los seres espirituales que observan todo lo que sucede en el planeta decidirán preservar la vida únicamente de estas personas. Solo esas personas merecen seguir adelante. Y quién sabe, tal vez ustedes, mis espectadores, sean personas con almas y corazones despiertos, personas que han cultivado en sí mismas valores morales elevados y puros. Precisamente en esto Jesús puso énfasis, en los altos valores morales, en su cultura, en su conciencia, en su honor. Si poseen estas cualidades ahora, significa que ya están salvados. Pero hay pocas personas así. Yo observo a las personas que vienen a nosotros, especialmente a quienes asisten a los seminarios abiertos y benéficos. Observo la arrogancia, la ignorancia, el orgullo, la vanidad, y me doy cuenta de que muchas personas, aunque creen que buscan la verdad y el descubrimiento de su yo superior, están tan lejos de esto que ni siquiera son conscientes de ello. Hoy en día muchas personas están atrapadas en trampas religiosas o espirituales. Están absolutamente convencidas de su desarrollo, aunque en realidad no existe tal progreso ni para sus almas ni para su conciencia. Quieren que les cuente cómo pueden medir su espiritualidad.
Si buscan a Dios, buscan conocimiento, buscan la salvación y otros mundos espirituales más hermosos, ¿cómo pueden saber si están en el camino correcto o no? El indicador serán sus propios cambios internos. Notarán que sus almas siempre están llenas de amor. Notarán que su carácter ha cambiado. Notarán que el conocimiento que adquieren no los hace arrogantes ni orgullosos. Por el contrario, a medida que obtienen conocimiento, se vuelven más puros, más bondadosos, más misericordiosos, más sensibles, se convierten en excelentes perceptores capaces de captar información divina pura que el mismo Creador les transmite. Verán que su vida les da una pausa, una oportunidad de respirar. Notarán que personas buenas, amables y constructivas comienzan a rodearlos, incluso en las situaciones más difíciles y despreciables de la vida, como las que muchas naciones enfrentan hoy, encontrarán una salida incluso de los escenarios aparentemente más complejos. Es entonces cuando sabrán que están en el camino del desarrollo y el autodescubrimiento. Sus propias vidas serán un testimonio de que los seres altamente desarrollados, los que están cuidando desde lo alto, protegen sus vidas y favorecen su desarrollo. Verán que nunca les faltará nada y nunca se les negará ayuda. Si viven de esta manera, sepan que están en el camino correcto y los maestros que les transmiten conocimiento son los adecuados y los enseñan correctamente. Sus propias vidas serán la prueba verdadera de esto. Estoy lista para sus preguntas. Buenas noches, Natalia ya ha contado mucho, así que naturalmente hay muchas preguntas. Intentaré nombrar aquellas que probablemente no hayan sido abordadas en su narración. Artem desde Vila Cerkva pregunta, Natalia, ¿por qué a Yeshua ben Yosef lo llaman Jesucristo? ¿No tienen otro nombre? Bueno, es cuestión de idioma. Si tradujeran su propio nombre del inglés, también sonaría diferente. Del hebreo, su nombre también suena algo diferente. En ese tiempo, su nombre se pronunciaba como Yeshua, porque ciertas letras no existían en su idioma. Por eso lo llamaban Yeshua. Hoy la gente lo llama Jesús. Siguiente pregunta. ¿Tienen las personalidades espirituales superiores como el arcángel Miguel de la categoría de los hijos creadores paradisíacos una forma, una imagen? ¿Cómo se ve su esencia? Si alguien los percibiera con visión espiritual, ¿cómo se verían? ¿Cómo los vería un humano? Entiendo quién me hace esta pregunta, es una pregunta maravillosa y al mismo tiempo usted mismo ya planteó la pregunta y la respondió. Si hubieran visto a Jesús en el periodo en que vivió en la tierra, su forma corporal, él era un joven alto, medía más de 1,82 m, si no me equivoco. Era esbelto, de hombros anchos, con un rostro ovalado, grandes ojos azules, cabello castaño, liso, un rostro amable, labios carnosos, una hermosa sonrisa y una nariz recta que hablaba de su carácter fuerte. Un hombre hermoso, realmente. Podría enamorar a cualquier mujer, no solo a Rebeca, quien amó a Jesús. Muchas personas lo amaban, pero no como hombre, sino como una personalidad espiritual. Lo amaban como amigo, como hermano, como alguien que los ayudaba. Por eso verdaderamente era una figura hermosa tanto en su interior como en su apariencia. Si quisieran verlo con visión espiritual, sería diferente. Él permitió regresar al planeta y dijo que solo podría
merecía ser visto a través de la visión espiritual. Con esa visión lo percibirían como una personalidad brillante, radiante de dimensiones enormes. Sus rasgos faciales serían similares a los que tuvo durante su vida en la tierra. ¿Por qué? Porque su semblante terrenal era un reflejo de su semblante celestial, el semblante de Nebadón. Existe el concepto de forma nebadónica. Generalmente está asociado a una apariencia europea o a los adamitas. Adán y Eva tenían un semblante nebadónico, un semblante universal. Ellos, como hijos materiales, también tenían características físicas: ojos, boca, cejas, orejas, rasgos faciales. Por lo tanto, el arcángel Miguel, cuando lo perciban espiritualmente, aparecerá con esta forma nebadónica. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Fue Juan el Bautista el primero en realizar el rito del bautismo? ¿Cuáles son sus orígenes, su significado y propósito? ¿Es necesario en el mundo moderno? También es una pregunta excelente. El bautismo, amigos míos, requiere comprensión. Juan el Bautista nació el 25 de marzo del año 7 antes de nuestra era. En principio nació el mismo año que Jesucristo. Juan el Bautista fue lo que podríamos llamar un precursor, un mensajero destinado a preparar al pueblo para las enseñanzas y el servicio de Jesucristo. Cumplió esta tarea admirablemente. ¿Qué significaba el bautismo de Juan? Cuando bautizaba a las personas en el río Jordán, realizaba una ablución simbólica que limpiaba los pecados de las personas y las preparaba para trabajar con Jesucristo, para el reino de los cielos, para la llegada del Mesías. El Mesías era considerado Jesucristo. Juan preparaba a las personas espiritual, energética y emocionalmente para la llegada de Cristo y su ministerio. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué ocurrió? Ocurrió una unión con el ajustador de pensamiento. El mismo Cristo se acercó a Juan y le pidió, se le acercó junto a sus hermanos y le susurró al oído: bautízame a mí también. Juan lo miró sorprendido y preguntó: ¿a ti también? Jesús respondió: sí, bautízame a mí, que todos vean que así debe ser, que vean que esto es lo correcto. Con este acto, Jesús declaró que aceptar conscientemente el Evangelio, el conocimiento de Cristo, sus reglas y su camino, conduce al reino de los cielos y a los mundos morada. El bautismo simboliza la decisión consciente de aceptar la naturaleza de Dios, el entendimiento de Dios que Jesús revelaba. Es una declaración de que en un estado adulto y consciente uno acepta la enseñanza de Cristo, la comprende, está listo para estudiarla, vivir según ella y de esa manera también llegar al reino de los cielos. Esto es lo que significa el bautismo. No es un ritual vacío en el que un sacerdote sumerge a un niño en agua, lo lava y corta un mechón de cabello. Jesús mostró que a los 30 años se acercó al bautismo de manera consciente. Demostró que el bautismo es un acto de venir a Dios con pleno entendimiento para conocer sus enseñanzas y a través de ese conocimiento, con pleno entendimiento, unirse al ajustador del pensamiento. Eso es que significa el bautismo. Bautizan al niño, lo sumergen en el agua, le cortan un poco de cabello y listo. Siguiente, como en una fábrica. Siguiente. Pero amigos míos, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ese pobre bebé, ese recién nacido, entender algo de todo esto? ¿Cómo podría? Es
simplemente un ritual, tal como los rituales de aquel tiempo. En esa época toda la religión estaba basada en sacrificios y ceremonias y rituales, amigos. Y hoy en día seguimos viendo esos mismos rituales. La Pascua, por ejemplo, las personas santifican vodka, embutidos, carne, lo rocían con agua bendita, celebran, comen, beben y siguen festejando por días. Un día duermen y después ya siguen festejando. Esto es lo que muchas veces queda de nuestros rituales. El mundo no ha avanzado mucho desde entonces. Por eso el salto cuántico, los cambios planetarios afectarán no solo a un país como Ucrania. No, amigos míos, afectarán a todo el planeta. La humanidad debe purificarse de la oscuridad, del mal, de las personas llenas de odio que siembran el mal en la tierra y están subordinadas a este sistema caído. Así es. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede la gente reconocer a una verdadera personalidad espiritual que viene al mundo para ayudar a la humanidad? Porque a menudo las personas esperan milagros, misticismo. ¿En qué deberían fijarse las personas para no perderse en esta era de sobrecarga de información? Es una excelente pregunta y lo expresaste correctamente, sobrecarga de información. Eso es cierto. Incluso Jesús dijo en su momento que muchos comerciarían con su nombre, muchos blasfemarían en su nombre, muchos engañarían y pondrían trampas, y habría muchísimas trampas colocadas en el camino. Solo aquellos que tienen el espíritu de la verdad en su interior podrán reconocer estas trampas y encontrar a su verdadero maestro. ¿Qué es el espíritu de la verdad? El espíritu de la verdad es el maestro que Jesús dejó en su lugar. Él decía a sus discípulos y a las personas cuando estaba por dejarlos: yo me voy, pero dejo en mi lugar a un maestro, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad les permitirá estar estrechamente conectados conmigo y les hablaré a través de él. ¿Qué significa el Espíritu de la verdad y cómo comprenderlo? Es su convicción interna. Si se encuentran con un maestro, pueden hacerle cualquier pregunta y dentro de ustedes sentirán una respuesta verdadera, correcta, auténtica. Sentirán en su alma que es la verdad, tendrán una convicción interna. Cuando esto ocurra, sabrán que el Espíritu de la verdad los está guiando y que fue Él quien los llevó hasta su Maestro. Así es como se reconoce. Pueden escuchar a muchos especialistas diferentes, pero el Espíritu de la verdad dentro de ustedes les hablará siempre y cuando sean personas espirituales, puras, y permitan al Espíritu de la verdad trabajar en su interior. Sin embargo, no todos los buscadores son capaces de aceptar al Espíritu de la verdad, ni mucho menos. Una persona arrogante, ignorante, que actúa de manera irrespetuosa cuando se le habla de la verdad, no podrá sentir ni experimentar nada, porque en su interior no hay orden, ética ni cultura, solo vacío. Allí tampoco está el espíritu de la verdad. Por eso una persona así, al escuchar al maestro, no sentirá nada, porque está vacía. Amigos míos, muchas personas después de 2019, después de 2020, se han vuelto vacías. ¿Por qué? Creo que lo imaginan. Están vacías. En sus mentes y en sus almas solo hay eco y vacío. Allí no está el espíritu de la verdad y nunca más visitará el alma de una persona así. Muchas personas han dejado de ser humanas. ¿Acaso no lo ven? Lo ven a su alrededor, ven lo que está pasando. La humanidad se está volviendo masivamente loca. Esperen a ver lo que sucederá el próximo año. Por eso, amigos míos, un proceso difícil y eventos muy duros aguardan a la humanidad. Pero puedo decir con plena responsabilidad, las personas puras del alma, las personas fieles y devotas al Creador, las personas que creen en Cristo, que realmente creen en Cristo a través del Espíritu de la verdad, de la conciencia y energía de Cristo, serán salvadas.
Para ustedes se encontrarán todas las soluciones. Ahora la cuestión es qué tan verdaderamente viven en Cristo. Quizás están equivocados, quizás son fanáticos religiosos que, como algunos musulmanes, golpean su frente una y otra vez hasta que aparece un hematoma en la frente. ¿Y acaso eso mejora la vida? Siguen engañando a las personas, siguen matando al infiel y la vida no mejora. Pero allí está el hematoma, la herida en la frente, el hematoma, y cuanto más grande sea el hematoma, más espiritual parece la persona y más merece respeto. ¿Ven eso? ¿Qué es esto? Esto es fanatismo, fanatismo. ¿Y qué acaso no hay fanáticos religiosos que se azotan con látigos o hierros demostrando su amor por Cristo? ¿De verdad creen que Cristo necesita sus heridas, su sangre, su locura? Amigos míos, por favor, Cristo necesita su alegría, su conciencia, la pureza de su mente, la limpieza de su alma, su bondad. Eso es lo que necesita, porque sabe que eso es lo que desarrolla al ser humano y al mundo que lo rodea. Pero ¿cuántos fanáticos religiosos hay ahora? ¿Cuántas sectas hay dispuestas a hacer cualquier cosa con sus miembros? Diles que vayan a matar a alguien y lo harán en nombre de Cristo. ¿Y cuántas personas han muerto en nombre de Cristo? ¿A cuántas personas han matado en nombre de Cristo? ¿Acaso Cristo necesitaba la muerte humana? ¿De qué están hablando? Es la locura de este mundo. Pero pronto esto llegará a su fin, amigos míos. Lo sé con certeza que después del salto cuántico, los seres caídos serán retirados del planeta y las personas buenas, puras de alma, con conciencia, honor, decencia, bondad y misericordia, continuarán esta vida en un planeta hermoso. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Es que hablando de seres caídos es muy interesante. Svetlana pregunta, Jesucristo fue crucificado a los 37 años, pero la Iglesia dice que murió a los 33. ¿Dónde estuvo durante esos 4 años de los que no se habla a los creyentes? Contemos, activemos nuestras habilidades matemáticas. Jesús nació en el año 7 antes de nuestra era. Entonces, después del año 7 viene el 6, 5, 4, 3, 2, el 1. Luego comienza el año 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta el 2024. Hagamos los cálculos. Él murió en el año 30 de nuestra era, pero no tenía 37 años completos. Tenía 36 años y medio. Su cumpleaños fue ayer, el 21 de agosto, y fue crucificado el 7 de abril, es decir, primavera. Verano, si contamos, serían 36 años y medio, un poco más aproximadamente. ¿Dónde estuvo durante ese tiempo? En ningún lado especial. Vivió su vida, adquirió experiencia. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Así es, Natalia. ¿Qué cree que haría Jesús si viniera ahora a este planeta? Pienso en esto muy a menudo, amigos. Lo pienso mucho. Lo comprendo tanto, lo comprendo profundamente. Toda esa carga, ese sufrimiento, todo ese camino donde sirvió a la humanidad entregándose por completo, soportando desprecio, arrogancia e ignorancia humana, que él veía en todas partes y que yo también lo veo. Lo comprendo tanto, amigos míos, lo entiendo profundamente. ¿Qué haría? Probablemente los enseñaría como yo los enseño ahora, si su tiempo de dedicación coincidiera con este periodo. Creo que sería así. Sin embargo, eso sería imposible, amigos, porque vivimos en la época del final de una era.
aunque él también proclamó el fin de una era en su tiempo, y muchas personas que alcanzaron desarrollo espiritual en aquel periodo resucitaron en los mundos morada y entraron en la nueva vida eterna. Sí, eso ocurrió históricamente. Ahora también estamos al final de una era, amigos. El cierre de un viejo mundo y la creación de una nueva raza, de un nuevo tipo de ser humano. Un humano desarrollado, consciente, puro, que guiará este mundo hacia una nueva y maravillosa vida. Y precisamente esa raza que ahora está naciendo en la Tierra alcanzará el proceso más grandioso en este planeta, la era de luz y vida. Creo que será en ese momento cuando el arcángel Miguel regrese para proclamar esta era de luz y vida en nuestro planeta. Mientras tanto, nosotros estamos construyendo una nueva raza, un nuevo mundo. ¿Qué es una nueva raza? Son personas que viven de acuerdo con nuevas reglas constructivas y correctas, las reglas de Cristo. Por lo tanto, los caídos, como dijo Sergio, algo similar, los seres caídos no podrán seguir viviendo aquí, no podrán permanecer, tendrán que abandonar el planeta y un nuevo mundo será renacido. Estamos viviendo en un tiempo de expectativas, es un proceso donde lo viejo se desmorona y el nuevo mundo surge entre personas buenas, puras y desarrolladas. Y estamos educando a estas personas, pero es tan difícil, amigos, es tan pesado y complicado porque muchas personas están acostumbradas a vivir en arrogancia e ignorancia. Desde su infancia han cultivado su orgullo y egoísmo. Ahora, cuando tienen algo de poder o recursos, se sienten superiores a los demás. Es muy difícil hacer que una persona orgullosa y egoísta vuelva a la tierra, mostrarle su verdadero rostro, darle la verdad y lograr que la asimile. Esto es extremadamente difícil, amigos, muy difícil. Por lo tanto, sí, a veces uno se extiende demasiado al dar este conocimiento, pero hay tanto que la humanidad necesita saber y cambiar en sí misma para entrar en este nuevo mundo, en nuevos procesos de realidad y en una nueva sociedad creativa. Siguiente pregunta, Isilda desde Holanda pregunta: ¿cómo están relacionados el Dios Tot y Jesús? ¿Ocurrieron sus vidas al mismo tiempo? Porque tanto la Biblia como las tablas Esmeralda hablan de información similar. Responderé así. Para comprender esta cuestión, primero hay que entender esto. El Dios Tot todavía está en el planeta. A veces la abandona, a veces está presente aquí. Tot ha encarnado en diferentes estados. Tot es el primogénito de Caín. Quizás hayan escuchado de Caín, el bíblico Caín que mató a Abel. Caín era hijo de Eva, pero no de Adán. Su padre era un hombre terrenal. Cuando se casó y tuvo a su primogénito, lo llamó Enoc. Enoc fue el primer humano en la tierra que alcanzó la unión con el ajustador del pensamiento, se fusionó con Dios, por así decirlo. Por supuesto, no murió una muerte física. Tras la unión hubo un destello y Enoc, como un ser divino y desarrollado de la primera categoría espiritual, fue trasladado a los mundos morada, al séptimo nivel, y luego a otros mundos superiores. Desde los mundos morada, Enoc regresó, se le otorgó un estatus particular y una posición espiritual y divina, regresó aquí por su propia petición y deseo,
para contribuir al desarrollo de la humanidad. Por cierto, hasta el día de hoy sigue involucrando en este proceso. Controla herramientas que gestionan las emisiones electromagnéticas. Como ser divino, participó y participa en los procesos de evolución y desarrollo de la humanidad. Por supuesto, también estuvo presente durante la dedicación del Arcángel Miguel. El nacimiento de Enoc ocurrió muchísimo tiempo antes, hace miles de años. Es muy probable que durante ese tiempo haya estado en el planeta y haya ayudado a Jesús en su vida humana, facilitando su desarrollo y experiencia. Sin embargo, son entidades diferentes, no debemos confundirlas. Enoc, el dios Tot o Hermes, son una misma entidad. El hijo de Eva es un ser y el arcángel Miguel es otro completamente diferente. Sin embargo, amigos míos, quiero revelarles un secreto. Si observaran la jerarquía divina con sus ojos humanos, viendo sus relaciones, su entendimiento mutuo y los sentimientos que tienen entre ellos, dirían que todos son un solo ser, Dios. Dios, amigos míos, porque todos han alcanzado un estado divino, evolucionan dentro de ese estado y sienten la presencia de Dios dentro de cada uno. Es esta presencia divina lo que los unifica. Quizás la Biblia lo expresó de esa manera o quiso decir esto. Siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús vino al mundo en ese periodo y no, por ejemplo, en el siglo XX, cuando ocurrieron guerras sangrientas? Es una pregunta excelente. Jesús vino en aquel tiempo porque entendía que había muchas religiones, pero no una verdadera fe. La fe genuina ya no existía y podía existir mientras que Caligastia y Delegastia permanecieran en la tierra, perpetuando la injusticia y el caos que en muchos aspectos sus descendientes todavía generan hoy. Jesús sabía que la tierra, el cosmos y el universo se preparaban para un salto cuántico. Este salto científicamente comprobado comenzó hace 40.000 años y está ocurriendo ahora en nuestro planeta. Jesús, como el arcángel Miguel, sabía que el salto cuántico ya había ocurrido en otros lugares de su universo. Entendía que este salto también llegaría a la Tierra dentro de algún periodo de tiempo y que el tiempo este era limitado, aproximadamente 2000 años. Desde su crucifixión han pasado menos de 2000 años, 1900 y algo de años. Él comprendía que era necesario aprovechar ese tiempo, proporcionar conocimiento a las personas para que durante esos 2000 años, al acercarse el salto cuántico como ahora ocurre, la humanidad pudiera prepararse para una nueva vida. Entendía que la humanidad necesitaría formar una nueva raza fundamental, cultivar valores éticos y culturales universales. Las personas necesitan conocimiento que les permita acercarse a la naturaleza de Dios, y era esencial que comenzaran a prepararse para la futura unión. El arcángel Miguel comprendía que tras el salto cuántico emergería una vida diferente en el planeta y la humanidad también sería distinta, serían diferentes. Pero para que este proceso sea constructivo y la mayoría de las personas puedan atravesarlo, se requiere conocimiento. Es necesario dejar a la humanidad este conocimiento y todo lo valioso que pueda ayudar a las personas a descubrir y prepararse para el salto cuántico en esos 2000 años. Sin embargo, los caídos, amigos míos, llegaron aquí hace poco más de 100 años, creando lo que ellos también sabían que sucedería. Ellos sabían que se aproximaba el salto cuántico y lo saben ahora. Saben que la humanidad cambiará, pero también saben que solo los desarrollados podrán adaptarse a esos cambios.
Por eso mantienen a las personas encerradas en prisiones. La era del Renacimiento fue destruida y el ser humano vuelve a estar en la oscuridad, en la grosería, la ignorancia, la estupidez y la desesperación, nuevamente atrapado en el miedo y el sufrimiento. ¿Cómo puede una persona en tal estado atravesar un salto cuántico? No puede. Se autodestruye y hay muchas personas en esta condición. Han distorsionado la política, la espiritualidad, todos los cánones religiosos y la vida social, de modo que la gente permanezca en estado bajo y degradado. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué vemos nosotros? La mayoría de las personas ha pasado al lado de ellos. Sí, han ganado, ahora están en la cima. Sí, amigos míos, sí. Pero ellos no saben lo que les sucederá cuando llegue el momento del resplandor celestial. No lo saben, aunque tengan tecnologías y todo tipo de recursos. Saben que habrá un destello desde los cielos. Este destello celestial será la conclusión definitiva del salto cuántico. Saben que llegará y saben que en este destello desempeñará un papel crucial en la Tierra. Será el evento que de una vez por todas llevará al planeta a una frecuencia más alta y estable. Solo sobrevivirán las personas que hayan logrado adaptarse a esa nueva frecuencia. Esa frecuencia también traerá consigo un nuevo nivel, un nivel más alto de radiación. Así es. Pero no será destructiva para quienes sobrevivan, para las personas con almas puras. Siguiente pregunta de Ludmila. Dígame, por favor, en una emisión anterior mencionó que solo las personas de piel clara pasarán el nuevo tiempo. ¿Qué ocurrirá con las demás que también creen en nuestro Creador? No, amigos míos, me han entendido mal. No puedo decir que solo las personas de piel clara serán las que ingresen al nuevo mundo. No, eso no sería correcto ni verdadero. Simplemente las personas de piel blanca, en particular aquellas que creen en Cristo, en su conocimiento, se beneficiarán de este saber. Ven, Cristo vino precisamente para el séptimo nivel de dedicación, para ofrecerles un conocimiento que ayudará a atravesar el salto cuántico. Por eso las personas que comprenden su conocimiento, que no son fanáticas, pero entienden sus enseñanzas, aceptan sus principios, comparten su visión del mundo, su forma de entender la realidad y viven siguiendo estas normas, son las personas del futuro. Sin embargo, también existen personas espirituales que creen verdaderamente y crean de forma correcta, y estas personas también pasarán tal vez en otro estado o condición. Ahora bien, ¿por qué se pone un énfasis en los cristianos y en las personas de piel blanca? Particularmente en los eslavos, en quienes tienen genes eslavos. ¿Por qué? Lo expliqué en un programa anterior, porque existe un gen puro que permitirá una adaptación rápida tras el salto cuántico. Y este gen está presente en mayor medida en los eslavos, pero observen, cuando una persona de diferente color de piel con otro origen evoluciona correctamente, sigue el camino adecuado, se desarrolla en ella un gen espiritual como una programación. Por supuesto, ese gen comienza a dirigir su conciencia, claro que sí, expande las capacidades de su alma, sin duda, amigos míos. Por lo tanto, no solo las personas de piel blanca ingresarán al nuevo mundo, también lo harán otros pueblos y otras naciones. Siguiente pregunta para el Sergio. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado del proceso de salvación y cómo debería entenderlo una persona moderna que busca continuar su vida y evolución? Es una pregunta excelente, probablemente la última. ¿O no? Veo que Sergio indica que no. Muy bien, sigamos. ¿Cómo puede una persona saber que está en el camino correcto? Lo mencioné en esta emisión, podéis escucharlo de nuevo. La vida misma de la persona será un indicador. Yo ya he dicho esto durante la transmisión. Será evidente a través de su estado de salud, sus pensamientos, su calma interior, su optimismo, su disposición alegre y elevada, su bondad, su pacifismo y actitud amistosa, su misión de hacer el bien, ayudar y promover la pureza de las almas humanas.
También será visible en su ética, cultura y respeto hacia las personas mayores, hacia la vida, hacia Dios, respeto y hacia las leyes divinas. ¿Qué significa respetar las leyes de Dios? Significa vivir de manera ética, no engañar, no manipular, no abusar, no odiar, no envidiar, no vengarse, no generar conflictos. Es muy simple, amigos míos. Si no haces estas cosas, estás en el camino correcto y sigues las leyes y enseñanzas de Cristo. Cristo enfatizaba la importancia de la cultura personal. Es lo que enseñaba, porque entendía que una persona ignorante, grosera y maleducada nunca podrá acercarse a Dios. Nunca. Es imposible. El primer aspecto de la espiritualidad es una alta ética, cultura y educación. Por eso fue destruida la era del Renacimiento, un tiempo en el que las personas eran cultas, desarrolladas, respetuosas y se dirigían unas a otras con cortesía y consideración, es decir, cuando prevalecía ese trato mutuo respetuoso, fue aniquilado. ¿Quién lo hizo? La inteligencia alienígena caída que sabía lo que estaba por venir, que se acercaba el salto cuántico. Esta inteligencia tiene sus planes para ustedes, necesita sus armas, y esta inteligencia alienígena caída sospecha que durante el proceso del destello celestial se verá obligada a retirarse de aquí antes de que ocurra dicho destello. De hecho, ya han identificado otros planetas menos desarrollados donde podrían establecerse. Esto, amigos míos, es la verdad. Creen en ello o no, eso no importa, la verdad sigue viniendo la verdad. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta no puedo no leerla porque muchas veces la veo. María pregunta, Natalia, ¿qué hacer si una madre te ha maldecido? He estado esperando esta emisión para hacer esta pregunta. Estoy muy preocupada. Jesús dijo, no maldigáis. Así es. De esto hablamos en cada una de nuestras transmisiones. No solo les transmito conocimientos, sino que también trato de inculcarles esta cultura, la compasión, la paciencia. Pero ¿qué hacer? Nada. Perdonar a esa madre, perdonarla y desearle lo mejor. Muy pronto, amigos míos, ¿qué digo pronto? Esto ya está ocurriendo. Las personas se han vuelto locas y para ellas maldecirse unas a otras es la norma. Se tornarán ferozmente agresivas y ya se están preparando refugios subterráneos para ellas. Pero estas personas serán una amenaza para aquellos que se desarrollan correctamente y veremos a nuestro alrededor a personas completamente enloquecidas. No llegaron a este estado de un día para otro, les tomó tiempo. Entonces, ¿qué nos sorprende? Intenten perdonar a su madre. Traten de entender en qué tormento y sufrimiento se ha asumido ella misma con sus propias manos. Después de todo, sigue siendo su madre, sigue siendo quien alguna vez les dio la vida. Natalia, hay una gran cantidad de preguntas, un formato rápido, preguntas breves, respuestas breves y terminamos. De acuerdo, haré lo posible. Por favor, gracias. Primera pregunta. Existen 4 tipos de sangre. ¿Por qué? Si solo están Adán y Eva. Hace más de 1 millón de años, no, hace exactamente 1 millón de años se crearon 6 razas raíz en el planeta, que también tenían diferentes grupos sanguíneos. Adán y Eva pertenecen a un grupo sanguíneo que apareció recientemente en la Tierra, un grupo que contiene genes alienígenas de hijos materiales altamente desarrollados como Adán y Eva. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta leeré tal como está escrita. He oído de Kim Gagen que los arcángeles Miguel, Gabriel y Samuel ahora están en el lado oscuro. ¿Es cierto? No, no es cierto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
¿Cometió Jesús errores en su vida humana antes de comenzar su ministerio, antes de su unión con el ajustador? No podría decir que cometiera errores. Lo único es que adquirió diversas experiencias, pero todas esas experiencias fueron de gran valor para un ser extraordinario viviendo una vida humana. Así que si decimos que a veces pudo portarse mal en la escuela, llamada sinagoga, pues una vez incluso llamaron a su padre, pero no podemos decir que fue un error, fue simplemente la adquisición de experiencia. Por eso decía, no importa cuántos pecados tengan, no importa cómo hayan vivido, lo importante es a qué han llegado, cuánto se han arrepentido y cuánto desean entrar al reino de los cielos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió en la cruz durante la ejecución y el sufrimiento de Jesús cuando dijo, para este momento he venido? Cuando estaba en la cruz, recordaba las escrituras. Recuerden, les decía que también se preparó para su ministerio, leyó muchos libros, practicó, meditó, rezó, trabajó consigo mismo y su estado interior. Y cuando estaba en la cruz, recordaba esas escrituras, esos cánones y pactos divinos escritos y preservados desde la época de Melquisedec. Estaban contenidos en varios textos de aquella época. Sí, habló y pidió perdón por este mundo, por esta humanidad. Sabía que les aguardaban guerras muy graves. Después de la crucifixión de Jesús, Jerusalén sufrió un fuerte terremoto y una guerra devastadora que prácticamente no dejó ningún edificio intacto. Todo fue completamente destruido. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que Jesús creció y estudió en Oriente, incluso en el Tíbet? No, no es cierto. Jesús viajó por diferentes países y ciudades, pero no solo estudió allí, leía mucho, exploraba distintas direcciones. Esta información está oculta al público, pero sé que estudió mucho y exploró varias religiones, incluido el budismo. Cuando le preguntaron sobre el budismo, él respondió, su Buda fue mucho mejor que su budismo, así que estudió diferentes enfoques. Siguiente pregunta de Aigul. ¿Qué pasó después con el alma de Judas que traicionó a Cristo? ¿Dónde está su alma? Fue castigada por traicionar a su maestro. El alma de Judas será devuelta y creo que ya ha regresado varias veces a este planeta experimentando los tormentos más difíciles que merecía. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el propósito de Moisés? ¿Qué hizo bien y qué mal? No se puede responder brevemente. Moisés lideró a los beduinos hebreos, quienes necesitaban conocimiento y una filosofía adecuada. Sin embargo, la gente era tan poco desarrollada que lo que Moisés les dio era lo mejor que podían recibir en ese momento. El problema es que las enseñanzas de Moisés fueron gravemente distorsionadas. Siguiente pregunta. Víctor pregunta, ¿es cierto que Jesús alimentó a una multitud con 5 peces? Esto es cierto y cómo ocurrió. Lean Urantia y lo sabrán. Lo sabrán si es verdad o no. Amigos míos, sí, Jesús tenía habilidades y capacidades y realmente podía satisfacer el hambre de cualquier persona. En esa época, cuando ya estaba activo en su misión divina, sucedieron ciertos eventos como convertir agua en vino, aunque Jesús no participó en eso, y otras historias, incluso el caminar sobre el agua, aunque no lo hizo, o la resurrección de Lázaro. La gente necesita milagros. Ustedes creen solo cuando ven un milagro. Entonces, ¿qué pasa con los milagros? Cuando reflexiono sobre estos temas, recuerdo cómo era antes del COVID, cuando viajaba por diferentes ciudades, muchas personas acudían a mis seminarios, me tomaban de las manos y decían, solo con sostenerme de usted mi vida mejora inmediatamente, todo se arregla. Preguntaban, ¿cuándo volverá? Volveré para sostenerme de sus manos otra vez. Incluso intentaban ajustar sus horarios para coincidir con mi visita porque cuando llegaba todo les salía bien, pero un día simplemente no volví.
Cuando estuve por última vez en Odessa, sabía que era mi última visita allí. No pude contener mis lágrimas, mi dolor, mi tristeza, porque había compartido tanto amor, tanta bondad, tantos conocimientos con estas personas. Amigos míos, entiendo a Jesús como nadie más podría. A veces me parece que en el proceso de mi propio servicio estoy viviendo experiencias similares a las que él vivió. Esto es comprensible porque las personas no han cambiado mucho en estos 2000 Завершающий años. вопрос. Время уже поджимает. Última pregunta. От El Ольги tiempo se nos вопрос. acaba. Есть мир Olga темный и мир pregunta, светлый. ¿existe Со un mundo светлого мира oscuro y un приходят mundo de светлые luz? души. А Las в темном almas мире тоже vienen del есть mundo души. de la luz. Должен También ли hay соблюдаться almas en el баланс, mundo равновесие, oscuro. 50 Debe на haber 50, equilibrio, un добра и зла? 50 por Или 50 тут может entre быть el другой bien y процент? el mal, o puede haber otro Но porcentaje. сейчас уже этого процента нет. Debe Большинство haber душ, equilibrio, pero 80 actualmente ya no перешло на existe. сторону зла. La mayoría de las Да, души almas, есть и в alrededor del темном пространстве, 80%, но эти han души pasado al lado претерпевают del mal. Sí, мучения hay almas в en el маточном espacio oscuro, состоянии, pero они esas almas замкнуты в sufren en un матрице. estado В матрице matricial. они Están проживают atrapadas en еще una раз все свои matriz, тяжелые reviviendo una y состояния otra при vez воплощении на todas земном sus плане. experiencias Таким más difíciles образом en el plano генерируют terrenal. низкочастотную De энергию, este modo которой generan питается energía de инфекционная baja матрица. frecuencia que Затем, alimenta если la matriz заканчивается их sistémica. мучения и страдания, Después, когда-то же они cuando sus заканчиваются, tormentos y их sufrimientos выбрасывают из finalmente матрицы terminan, и las системы expulsan de la четвертое matriz, измерение. las Там им trasladan al готовят cuarto nivel судьбу, готовят dimensional, возможность donde se воплотиться prepara еще su раз, destino, уже духовное dándoles la существо, в oportunidad de надежде, encarnar что nuevamente да, в como жизни seres человек espirituales. раскается, поймет, Esto con la esperanza задумается, de que al recibir vida, estas скажем, almas se arrepientan, действительно comprendan, покается и reflexionen получит шанс y прийти к Богу verdaderamente и se спасти свою rediman, душу. Поэтому с obteniendo la четвертого oportunidad de измерения acercarse a Dios y воплощаются люди, salvar su которые alma. ранее Por lo жили в tanto, аду, desde el cuarto nivel чистилище, dimensional se будучи в encarnan матрице. personas Человек que попадает в previamente ад, ему vivieron кажется, он видит ад, del хотя на самом infierno, деле del он в purgatorio, системной atrapadas матрице, en la matriz. Es обитает в decir, el матрице. ser Ну, он humano cree показывает que está именно en el infierno, матрица. que lo ve como un lugar, Друзья pero en мои, realidad будем está dentro завершать de una нашу matriz передачу. sistémica, Я alimentándola. сегодня, конечно, Tal vez очень esto много les раз recuerde a la оговаривалась, película простите Matrix. меня, Queridos особенно amigos, те vamos a concluir духовоеды, nuestra emisión. которые Hoy не me he истинно equivocado верят, muchas а veces al стараются hablar. хоть как-то Le pido выбирать disculpas пути. Я especialmente a вас aquellos всегда que están más прощаю, enfocados en никогда buscar назад не errores буду que en обижаться. comprender la Но verdad. тем не менее, Los perdono y простите, если nunca часто guardaré rencor hacia оговаривалась. ustedes. Sin Это, embargo, наверное, из-за perdónenme si me he поспешности, а equivocado может быть, уже из-за frecuentemente. Tal усталости, vez sea por потому las что очень prisas o много quizá приходится por el трудиться, cansancio, ya que развивать el trabajo de человечество, desarrollar a la спасать humanidad es salvar это este прекрасное hermoso, и такое aunque несчастное tan нашу с вами desdichado планету. planeta, es muy Осознание, arduo. друзья мои, истинного Les понимания deseo a todos в вашем ustedes, amigos, духовном comprensión служении, verdadera в en su вашем servicio духовном espiritual, восхождении, en su ascenso высокого espiritual, состояния pureza чистоты ваших en sus душ, almas, высокой этики, altos культуры, valores морали. Желаю éticos, каждому из вас. cultura y Это moral. сейчас так Esto крайне es необходимо. extremadamente Желаю necesario каждому из en вас estos в tiempos. завершении Les этой deseo a todos передачи tranquilidad внутреннего interior, спокойствия, una внутренней convicción убежденности, firme de что вы que всегда, si son если вы puros y честны и abiertos, открыты, viven живете в en Боге. Dios. А жить в Боге значит жить Y vivir сейчас. en Dios Желаю вам significa осознания vivir en и желаю, seguridad. чтобы все Les deseo люди всей entendimiento y планеты espero que стали todas las единым, personas de este великим planeta человечеством, formen una única развитым, gran осознанным humanidad и desarrollada, вошедшим в consciente новый мир. y que entre До en новых el встреч. nuevo До mundo. свидания. Hasta nuevos encuentros. Adiós.